Cordial saludo, profesora Dio. Mi nombre es Julieta Estefanía Arias Baracaldo, del curso primero A. Bueno, pues la historia de la pedagogía inicia con el sedentarismo. O sea, las comunidades, la humanidad anteriormente era nómada y pasó al sedentarismo. Luego procedió a que la comunidad inicia las primeras ideas pedagógicas al aplicar técnicas de métodos austeros. O sea, ahí ya los padres estaban empezando a enseñarles a sus hijos. Es algo que pues en la actualidad aún no seguimos viendo. Luego procede con la enseñanza que se basaba en la religión. Se decía que en India, China, Persia y Grecia las personas eran más dedicadas a la educación. Luego procede a Egipto, la cual es la sede principal de los conocimientos científicos. Entre esos conocimientos científicos se encuentra la escritura, la ciencia, la matemática, la arquitectura. Luego de eso, la pedagogía decía que Confucio y Laozi eran las personas sabias, o sea, ellos se centraban más que todo como en el ser, o sea, el porqué del ser o el porqué de la creación del mundo. Luego de eso, en Persia se priorizó en el entrenamiento físico y en Grecia se originó la gimnasia. La gimnasia se inició gracias a que sacaban los atletas para hacer competencias atléticas, pues valga la redundancia, para así que, o sea, ellos fueran las personas más importantes, digámoslo así, para siempre ser competitivos y siempre estar ganando y así mostrar que eran como los más destacados en esa época, digámoslo así. Luego de eso pasa a la perfección con enseñanzas de disciplinas como la música, la estética, la poesía. Entre eso, no todo era conocimiento, digámoslo así. También se basaba en el cuerpo, como lo dije anteriormente con lo del gimnasio. Pues decían que con cuerpo sana había mente sana. Luego de eso, llegamos finalmente a Roma. En Roma se da el origen a las especializaciones en ciencias. Ahí se dice que, o sea, se establece como una relación entre el maestro era como la fuente del saber y el alumno era como un ser sin luz, o sea, se hacía solo lo que decía el maestro, o sea, los alumnos no tenían ni voz ni voto, digámoslo así. Luego de eso se procede a Marco Fabio. En esa época se establece el papel entre maestro y alumno, como le estaba diciendo anteriormente, y Marco Fabio fue el pedagogo más importante en esa época. Luego de eso, en la península ibérica, en el siglo VII, los árabes conquistaron la península ibérica y con ello surgieron las escuelas musulmanas. Luego de eso, gracias a las escuelas musulmanas, los hijos de los reyes y nobles podían acceder a la educación, porque eran como los que tenían más comodidades en esa época. Luego de eso, del origen se pasa a la época feudal. En la época feudal se originan las universidades medievales, que surge en la escolástica. La escolástica es un movimiento filosófico y teológico que intenta utilizar la razón, o sea, se basaba en la filosofía de Aristóteles para así poder comprender el contenido sobrenatural de la revelación de los cristianos. En dichas universidades medievales solamente contaban con 4 facultades. Las facultades eran de artes, teología, medicina o jurisprudencia. Se decía que en esta época los campesinos y los artesanos no podían asistir a la educación por sus bajos recursos. Entonces lo que ellos hacían era enseñarles talleres a sus hijos en sus casas.
Luego de esto surge el Renacimiento. El Renacimiento inicia desde el siglo del 1501 al 1600. Y gracias al Renacimiento trajo avances científicos y tecnológicos. Luego de esta época feudal pasamos a la Reforma. En la Reforma se basaban las personas en la disciplina eclesiástica y mediante eso surge la corriente humanística para la educación y se dispone todo hacia la disciplina eclesiástica. Luego de eso estaban los utopianos. Ellos eran personas las cuales no dedicaban más de 6 horas al trabajo y el resto de tiempo que les quedaba lo usaban para estudiar las letras. Luego de eso procedemos a la Contrarreforma. En la Contrarreforma, Samuel Hartlib, pedagogo de la educación, él era pedagogo de la educación en los pobres. Luego de que Samuel Hartlib fuera dicho pedagogo, surgió que Dury, Petty y Howard modernizaron las escuelas. Luego Juan Amos fue nombrado el primer pedagogo en utilizar el termo didáctica en su libro Didáctico Magna. Luego de eso procedemos a la pedagogía tradicional. En la pedagogía tradicional, San Ignacio de Loyola fue el fundador de la primera institución escolar de esta pedagogía. Luego de esto se dice que la educación se establecía a partir de la desconfianza del mundo adulto, o sea, los niños tenían como un cierto nivel de desconfianza al que cuando crecieran, o sea, cómo iban a ver el mundo. Luego de eso, en esa época se originó la primera institución social responsabilizada con la educación de todas las capas sociales. Luego de esto, Dirac y D'Alembert fueron precursores del enciclopedismo y estimularon el cambio escolar. Luego de eso se pasó a la etapa infantil. En la etapa infantil se dice que fue la primera vez que se presenta una presencia en dicha etapa y que sus características eran particulares, ya que debían ser atendidas por adultos. En esta época empezaron a brotar escritores y científicos, los cuales influenciaron en la pedagogía. Estos científicos, digámoslo así, eran Jacobo, Galileo Galilei, René Descartes e Isaac Newton. Luego de que ellos brotaran en dicha pedagogía, en dicha etapa, digámoslo así, la escuela tradicional empezó a guardar las ideas de Juan Amos, las cuales decían que no había que enseñar más de una cosa a la vez, ya que los niños no alcanzaban a captar todo, entonces no entendían todo, o sea, había que explicarles paso por paso. Luego de esto, se dice que Kant influenció la escuela con la medida de buscar el deber. Luego, John Locke propuso el castigo con látigo, es decir, si los niños se portaban mal, en vez de regañarlos o castigarlos, el único castigo que iba a hacer es con látigo para que así ellos pudieran prestar más atención y se concentraran mejor. Luego de esto, se dice que en la escuela tradicional se consideraba de gran utilidad la cultura, para que el progreso de los niños, o sea, para el progreso de su personalidad, pudieran ponerse y brotarse a flor de piel, o sea, que ellos tuvieran culturalidad, o sea, si alguien quería cantar, pues que cantara, pero o sea, en los tiempos de descanso, digámoslo así, porque en medio de clase no se podía, pues John Locke ya había propuesto el castigo con látigo. Luego de eso, procedemos a la pedagogía moderna. En la pedagogía moderna, en esa etapa tiene como misión orientar a los educadores en el laberinto de los sistemas y las tecnologías pedagógicas. Luego de esto, por fin, incluyeron a las mujeres en las actividades educativas. Luego de la revolución industrial, la pedagogía va evolucionando gracias a Juan Pettasoy,
Juan Federico Herbert y Federico Adolfo. Ya en 1860, Bertha Marinholtz expandió los kindergarten en todos los países. Luego de eso, Elena Rafalovich fue la fundadora de un jardín en Venecia. Luego de eso, Ernesto Neumann dice que la base de la pedagogía es la ética burguesa. Después, también Ernesto Neumann decía que para estudiar a los niños había que usar la pedagogía. Finalizando con Ernesto Neumann, procedemos a la pedagogía contemporánea, que es en la cual estamos nosotros cursando. En esta pedagogía, John Dewey propone las ideas del pragmatismo en el continente americano. Las ideas del pragmatismo es la postura filosófica que defiende que un conocimiento filosófico y científico solo puede ser considerado verdadero en una función de sus consecuencias prácticas. Ahora, las nuevas escuelas se basaban en la interacción entre el hombre y el ambiente. Luego de esto, las características de esta nueva escuela eran llevar un mayor grado de compromiso en los ciudadanos con el sistema económico-social. Luego de esto, la nueva escuela también se decía que era un laboratorio de pedagogía activa. Es decir, por eso los niños tenían un sistema que interactuaban entre el ambiente y el hombre, pues la nueva escuela, como le dije anteriormente, era un laboratorio, entonces ellos podían correr ciertos niveles de peligro. Luego de esto, en la actualidad, Estados Unidos es uno de los países que más invierte en las investigaciones sobre los métodos de aprendizaje. Es decir, este es uno de los países que más invierte para poder investigar cómo es que los niños pueden aprender más, o sea, cómo pueden aprender de una forma divertida y que a ellos se les quede en la mentecita. Luego de esto y para finalizar, Brunner aporta el aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje por recepción verbal. Gracias.